Buenas tardes, bienvenidos al CADEX Impacto de la Pandemia en la Transformación del Rol del Docente, espacio organizado por IPAE, Asociación Empresarial, para reflexionar sobre los desafíos que están enfrentando los docentes y generar propuestas que permitan un cambio de paradigmas para potenciar su rol a futuro y promover aprendizajes de calidad en los estudiantes. En esta oportunidad, contamos con la participación de Patricia Andrade, ex viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Julio Fontán, creador del Sistema de Educación Relacional Fontán en Colombia, Gerson Ames, docente en la Institución Educativa Mariscal Cáceres en Huancavelica y ganador del Premio Maestro Excelencia 2019. Y como conductora de la sesión, Mercedes García de Valenzuela, directora del Colegio Trener y miembro del Comité Estratégico de Educación en IPAE. Los invitamos a participar con sus preguntas a través del icono Q&A, el cual se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Le damos pase a Mercedes García de Valenzuela para que dé inicio a este CADEX. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. El docente es sin duda uno de los factores centrales para garantizar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Por ello resulta importante analizar los paradigmas en los que se prevé su rol y las competencias que los maestros requieren para cumplirlo. Creemos que debemos partir siempre de lo que se espera que el alumno desarrolle o aprenda, para poder imaginar qué docente y qué escuela necesitamos. Así, no solo deberemos pensar en la formación del docente y el desarrollo de sus competencias, sino también en cómo transformar el ambiente escolar para que los docentes puedan cumplir su rol. La respuesta educativa en la pandemia nos lleva a poner la atención nuevamente en estos temas. Por un lado, vemos que se revaloriza el rol del maestro desde varias perspectivas, y por otro, que se corre el riesgo de centrar la atención casi exclusivamente en el problema tecnológico y la gran brecha que debemos resolver, sin afrontar otras tareas de cambio y mejora que ya estaban pendientes. En IPAE venimos trabajando el tema y recogiendo valiosas opiniones de líderes educativos, y encontramos consensos interesantes acerca de algunos de los desafíos que pueden ser más importantes para este análisis, y que recogimos en la infografía que pueden ver. Hoy queremos dejar un poco de lado el tema tecnológico y de conectividad, temas que además IPAE ya ha puesto en agenda consistentemente, para ocuparnos esta vez de otras preguntas, igual o más importantes, preguntas que nos acompañan desde hace décadas y que tienen que ver con la dificultad que hemos tenido, a pesar de tantos esfuerzos desde lo público y lo privado, para movernos del paradigma educativo del pasado, de una educación más centrada en la transmisión vertical de contenidos, de un paradigma que se defiende y no logra dar paso a uno nuevo, centrado en el estudiante, en el desarrollo de sus competencias. Y lo hacemos con la esperanza de que esta situación por la pandemia y la respuesta que la educación ha debido construir abra una ventana de oportunidad para iniciar ese camino de manera más auténtica y consistente hacia el futuro. Por tanto, en este CADEX vamos a poner el foco en cómo el maestro puede favorecer el desarrollo de la autonomía y el desarrollo socioemocional del estudiante, y con ello las competencias ciudadanas, así como en la participación de las familias en el proceso educativo, y cómo a su vez estas tareas ayudan a configurar un nuevo rol del docente hoy, más allá del tipo de educación remota del que hablemos y cuánto éste descanse o no en la tecnología. Para reflexionar sobre estos temas, el día de hoy contamos, como ya se nos ha anunciado, con Julio Fontán, creador del Sistema de Educación Relacional Fontán en Colombia, con Patricia Andrade, ex viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, y con Gerson Ames, docente de la Institución Educativa Mariscal Cáceres en Huancavelica, desde donde se nos une, y ganador del Premio Maestro Excelencia 2019. Este CADEX consta de dos partes. En la primera conversaremos con los panelistas de 3 preguntas. La primera en referencia al rol del maestro a la luz del desarrollo que se espera hoy para los estudiantes. La segunda referida a las necesidades del propio maestro. Y la tercera pensando en los otros actores y en cómo interactúan con el maestro al intervenir en el proceso educativo.
especialmente las familias. Luego tendremos una segunda parte con preguntas que el público quiera sumar a esta conversación. Para eso pueden ir haciéndonos llegar sus preguntas en el lugar correspondiente de sus pantallas. Queremos partir en esta primera parte de reconocer las dificultades concretas que muchos profesores están encontrando para mantenerse vinculados a sus estudiantes y lograr acompañarlos en sus procesos de aprendizaje. Aprendo en Casa reporta datos interesantes mes a mes, los podemos observar ahí. El enfrentar la tarea de buscar formas de hacer que la educación no pare a pesar de las inmensas limitaciones, ha impulsado la necesidad de definir las verdaderas necesidades de los estudiantes y de su desarrollo. Sin duda, el sostenimiento emocional a través de los vínculos que la escuela debe ofrecer ha sido la prioridad, como debería serlo siempre. Antes hemos sabido que la presencia física del maestro no nos garantiza la presencia psicológica y afectiva que los niños y adolescentes necesitan. Ahora, la presencia física ni es posible y debemos concentrarnos en lo realmente importante, incluso en algunos casos en que ni siquiera los maestros pudieron conocer a sus estudiantes al comenzar el año escolar. Luego, también se ha puesto en evidencia que la autogestión de los aprendizajes y el desarrollo de la autonomía, fines principales de la educación, son aún tareas pendientes, y que la educación remota no solo los requiere, sino que ofrece un terreno propicio para trabajarlo. Si el tema de la retroalimentación preocupa en esta coyuntura, los números del monitoreo de prácticas escolares del 2019 muestran que el problema viene de antes. Entonces, ¿qué rol debe cumplir el maestro? ¿Cómo acompañar, promover y retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes? En primer lugar, Gerson, me gustaría conversar contigo y preguntarte, muchos hemos sabido de ti y de los esfuerzos que has venido haciendo para acompañar a tus alumnos y mantener el vínculo que te permitiera darles un soporte emocional necesario como primer paso para garantizar la continuidad de sus aprendizajes. Cuéntanos de las metas que te propusiste y las estrategias que has venido usando. Y pensando tal vez en una escuela, en la escuela que esperamos tener cuando volvamos a la presencialidad también, ¿cómo piensas que esta experiencia puede impactar a mejorar el vínculo de los maestros con sus estudiantes y con la tarea de su desarrollo socioemocional? Bienvenido, Gerson. Muchísimas gracias a IPAE por la invitación. Un saludo inmenso desde Pampa hasta Yacaja, Huancavelica. Y bueno, en principio debo mencionar que este vínculo entre maestros y estudiantes es la clave para favorecer el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Ya lo marcaba incluso la revista Educación 3.0, donde mencionaba que el maestro es la figura motivacional, es aquel que va a generar y va a fomentar este potencial del estudiante. Y es cierto, los maestros somos pilar fundamental en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Los docentes somos los guías de su reforzamiento, de su creación, del proyecto de vida. Estimulamos el desarrollo de habilidades como la memoria, la percepción, la atención, el razonamiento. Sin embargo, como ya lo mencionaste, la estadística ya es fría. Este vínculo actualmente, que no es sino la relación interpersonal, se ha visto mermado notoriamente. Actualmente nosotros, con esta pandemia, pues, ha hecho que nos alejemos, ¿no? Pero también ha traído consigo un involucramiento casi forzado, se puede decir, de los padres de familia, quienes actualmente vienen asumiendo este rol de mediador. Entonces, entre ellos se ha creado un vínculo muy diferente, y es un vínculo muy diferente a ser padres. Ellos vienen asumiendo un rol casi olvidado, ¿no? Por ellos, pero era un rol que sí les correspondía. Actualmente se encuentran bastante involucrados, y lo que yo veo que hay un trinomio ya, se ha formado un trinomio educativo y formativo para los estudiantes. Post pandemia pienso que este vínculo entre maestros y estudiantes se va a fortalecer de la mejor manera por esta presencia de este aliado, pero el padre de familia debe seguir con esta misma pasión, debe seguir con esta misma interesa, y los tres seguramente van a buscar el ideal de todo maestro, de toda escuela, que es el desarrollo integral de las competencias, que se relaciona taxativamente con las habilidades cognitivas y metacognitivas, lo que mencionabas, ¿no? El aspecto socioemocional.
Ujú. Muchas gracias, Gerson. En un tema que también nos ha estado interesando mucho es el tema de la autonomía en el aprendizaje, que vemos ahora que es una necesidad y es algo muy, muy visible para todos los maestros. Julio, sabemos que este es uno de los grandes desafíos y que ustedes tienen mucha experiencia en esto ya de muchos años, ¿no? ¿Cuáles son las claves que un docente debe tener en cuenta para poder realmente apoyar al desarrollo de este aprendizaje autónomo de sus alumnos? Muchas gracias, Mercedes. A ver, nosotros llevamos unos 26 años de experiencia en aprendizaje autónomo. Los estudiantes ya en el colegio trabajan, digamos, hacen todo su proceso de aprendizaje de forma autónoma. Y esta pandemia, digamos, lo que hizo fue destapar la importancia de este aprendizaje autónomo en los estudiantes. Lo que nosotros vemos hasta ahora es que todos están muy preocupados en cómo les llegamos y qué les entregamos a los estudiantes. Pero el problema nosotros lo vemos al revés. Nosotros vemos que el problema es qué necesita un estudiante para aprender. Y ahí entonces empezamos con los elementos. El primero y el más fuerte de todos es la autonomía. Autonomía, por ejemplo, esa es la capacidad del estudiante de ponerse metas cada día o semanales, la capacidad de planear el cumplimiento de esas metas, esa capacidad que tiene de tomar decisiones, cómo desarrolla esa capacidad de tomar decisiones y de cumplir lo que él se está comprometiendo, de ser ordenado, etc. El segundo tema importante es el de la personalización. Hasta ahora todos están trabajando con currículos nacionales y se puede seguir trabajando con los currículos nacionales, pero personalizándolos. Que se puede personalizar de dos maneras. Personalizar el contenido, por ejemplo, estoy viendo tiro parabólico y yo quiero hacerlo porque a mí me gusta el fútbol desde los tiros libres. Pero también puedo personalizar el proceso mismo de aprendizaje. Y esa doble personalización es muy importante ahora porque digamos que la motivación intrínseca del estudiante en la gestión de sus temas, digamos, ahora toma una importancia adicional. El tercer punto es la evaluación de proceso. Hasta ahora el sistema hace evaluación de resultados. Al final de cada tema hace una evaluación. Pero eso nos da un promedio y no nos dice nada. La evaluación de proceso lo que permite es que los estudiantes, permite que los estudiantes estén acompañados por sus educadores evaluando el proceso, evaluando, digamos, cómo están las habilidades que le permita fluir en ese tema. Evaluar, por ejemplo, también la motivación, si esa motivación intrínseca está funcionando, ver qué obstáculos está teniendo o de bases que no le permiten fluir, porque la meta ahora es que el estudiante fluya en ese aprendizaje en sus casas. Y por último, es que la garantía, no hay ninguna garantía de una exposición, ¿sí? Y unos ejercicios o unas lecturas, eso no garantiza el aprendizaje. El aprendizaje tiene unas etapas y el seguir esas etapas del aprendizaje nos garantiza que cada estudiante aprenda realmente un tema. Muchas gracias. ¿Y cómo ayudamos a los alumnos, o mejor dicho, cómo el profesor puede plantear unos procesos con los alumnos para que esto se dé? Tal vez nos puedes contar un poco más de las cosas que ustedes hacen. Sí, a ver, lo primero que tenemos que hacer en cada tema es apoyar al estudiante a que le encuentre sentido a cada una de las cosas que va a hacer. Si algo no tiene sentido, no va a tener valor. Valor quiere decir no van a estar dispuestos a poner la energía necesaria para que eso pase. Entonces, lo primero es que eso tenga sentido. Una vez el estudiante le construya sentido, que también garantiza que garantiza la motivación intrínseca y que fuera de eso, que para poderme poner una meta, tengo que tener motivación intrínseca. Si no hay motivación intrínseca, yo no me pongo una meta. Una vez, digamos, construido el sentido, el estudiante se pone una meta con respecto a ese tema y hace un plan para poder lograr eso. Posteriormente, el estudiante tiene que buscar documentación
o investigar, buscar en el mundo real información que le permita seguir en ese proceso. Lo siguiente es que el estudiante haga una estructuración de pensamiento, o sea, que haga una estructuración de pensamiento espacial, temporal, compositivo, funcional y de muchas otras, que es, digamos, que es lo que el cerebro normalmente hace al estar caminando, al estar viendo. Siempre estamos haciendo estructuración de pensamiento y eso se puede plasmar en, no sé, en un mapa conceptual, por ejemplo. Posteriormente, el estudiante con eso debe crear un producto original, algo que él, y eso puede terminar en un baile, en un documento, de muchas maneras. Y por último es con eso el estudiante cómo le puede entregar valor a otros, porque lo que necesitamos es que el estudiante desarrolle la capacidad desde pequeñito de entregarle valor a todos los otros, a las otras personas. Porque la educación no puede ser durante todo el tiempo, ¿sí? Que se pasa enriqueciendo al estudiante, ¿sí? Pero uno se enriquece para poder entregar valor a otro, enriquecerlo en contenidos, en virtudes, en habilidades, pero es para entregar valor a otros. Y ese es nuestro proceso. Excelente, gracias Julio. Patti, sabemos que la retroalimentación es muy importante en estos procesos justamente del aprendizaje autónomo, ¿no? Y ayuda además la manera en que se haga a aportar para que se genere esta autonomía. ¿Cómo debería ser entonces ese proceso de retroalimentación? Porque escuchamos mucho la palabra y tal vez todos nos imaginamos cosas diferentes. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva. Bien, gracias. Gracias ante todo por la invitación y también qué gusto estar compartiendo este panel con Gerson, que es un maestro de los cientos, miles de maestros que creo que nos han devuelto la esperanza en este contexto de pandemia, ¿no? De tantas dificultades y que sin embargo están desplegando tantos esfuerzos por llegar a sus estudiantes y por supuesto con Julio Fontán, que tiene una experiencia muy valiosa. Creo que lo que voy a traer a colación va en la línea de lo que se ha dicho también. La pregunta es de qué forma podemos retroalimentar, qué es retroalimentar. Hay muchas maneras de retroalimentar, esto es bien importante tener en cuenta. Puede haber una retroalimentación valorativa, ¿no? Muy bien, te estás esforzando o tienes que esforzarte un poco más. Puede ser una retroalimentación prescriptiva, cuando yo le doy pautas, indicaciones, no, tienes que hacer esto, mejor hazlo de esta manera. Puede ser confrontacional, si yo más bien reto y digo, realmente estás seguro que has tomado las mejores decisiones, que has hecho todo tu esfuerzo, etcétera, ¿no? Y en realidad cualquiera podría tener su propio valor, pero lo importante es cuál es el propósito de la retroalimentación, ¿no es cierto? Si nosotros queremos transmitir información y asegurarnos que esta información ha quedado grabada en los estudiantes, entonces yo le pongo alguna serie de pruebas que le va a permitir, y luego le demando que evoque esta información, ¿no? Si lo que quiero es que entrenarlo en una serie de procedimientos, lo mismo. Pero lo que nosotros hemos venido hablando, justamente cuando hablamos de aprendizaje autónomo, del desarrollo de la autonomía, ¿sí? Y miramos lo que dice el currículo, en realidad nosotros tenemos un currículo orientado a un enfoque de competencias, ¿no? Lo que buscamos, y eso es un pacto, un acuerdo nacional, es que en la escuela los estudiantes aprendan a resolver problemas, a enfrentar desafíos, a hacer uso de una serie de recursos, ¿no? Conocimientos, información, sus propias capacidades, para descubrir de qué manera resolver y desarrollar esas competencias de esta manera. Entonces, la retroalimentación está en función de ese propósito. Repito, si yo lo que quiero es transmitir información, mi retroalimentación va a ser básicamente para ayudarlo a reforzar o a memorizar. Recordemos cómo ha sido nuestra educación muchas veces, esa era la retroalimentación que recibíamos, ¿no? Pautas para acordarnos, ¿no? Y eso todavía prevalece en las aulas, en los datos que tú nos has presentado, del monitoreo de prácticas escolares que realiza el Ministerio de Educación, da cuenta de eso. Pero como lo que queremos es más bien desarrollar competencias, la retroalimentación tiene que ser tal que permita que el estudiante reflexione sobre lo que ha hecho y aprenda de su propia experiencia, que lo ayude a pensar. ¿Qué significa que lo ayude a pensar? No podemos dar preguntas cerradas o pautas o prescripciones, sino quiero poner un ejemplo, ¿no? Que quizás nos ayude a graficar mejor. Hace poco, unas semanas atrás, en Aprendo en Casa, se transmitió un video que fue un poco polémico,
porque hablaba de los grupos de poder y la discriminación lingüística, ¿no? Y toda la discusión giró en torno a si ese video, si era cierto o no era cierto que habían grupos de poder. Esa era una oportunidad muy rica para plantear una situación de evaluación desafiante al estudiante. Desde las preguntas como, o sea, ¿realmente existen tantos grupos de poder? A preguntas mucho más personales como, y dime, ¿la discriminación existe? ¿Tú la has visto, la has vivido? Y tú participas del proceso de discriminación de alguna manera y sin darte cuenta. Entonces, a través de preguntas, yo le estoy permitiendo desarrollar su capacidad de pensamiento reflexivo, su capacidad crítica, sobre todo esas competencias ciudadanas que tantos estamos reclamando hoy en día, ¿no? Entonces, de lo que se trata con la retroalimentación, bajo un enfoque de competencias, no es para cualquier tipo de aprendizajes, es ayudar al estudiante a hacer esto que se llama la metacognición, ¿no? Y por supuesto, esto está estrechamente vinculado al tipo de aprendizaje que yo quiero desarrollar, que es de competencias, y yo ahí quiero vincularlo mucho con lo que decía Julio, ¿no? Él hablaba de personalizar la experiencia de aprendizaje, que es experiencias de aprendizaje que tengan sentido. La evaluación, por lo tanto, también tiene que ser una situación retadora y que tenga sentido. Y entonces la retroalimentación ahí entra a cerrar el círculo de aprendizaje de desarrollar el pensamiento reflexivo, la capacidad para pensar y de aprendizaje autónomo del estudiante. Muchas gracias. En esta segunda ronda de preguntas queremos pensar un poco ya más en el maestro y sus necesidades, ¿no? La rápida y comprometida respuesta de los maestros ha iniciado un proceso espontáneo muy interesante de revalorización de su rol, ¿no? Muchas familias están mirando más cercanamente la experiencia del proceso educativo y valorando entonces también las capacidades que el profesor pone en juego. Pero los maestros sin duda están exigidos por varios flancos, ¿no? No son nuevos los reportes de estrés y el efecto en la salud de ellos, y esto no solo en el Perú. Y ahora se suman además la pandemia y las exigencias en el hogar, como nos pasa a todos, pero además la necesidad de aprender a incorporar mucho más la tecnología en su quehacer diario, y también incluso reinventar su trabajo en gran medida con una inusual autonomía, ¿no? Nos planteamos la pregunta entonces de ver estos impactos de la situación. Vemos, por ejemplo, un incremento de 50, 90% de reportes de estrés en los reportes y en los estudios en todo el mundo. Este no es un problema del Perú, ¿no? Y entonces nos planteamos la pregunta de cómo acompañar mejor a los maestros, cómo poner límites razonables también a estas exigencias que tienen, y a la vez evitar la respuesta típica de capacitaciones desconectadas, con poca reflexión para el desarrollo de reales oportunidades de cambio en su actuación profesional. Cabe preguntarnos entonces también qué roles toca a las autoridades, tanto dentro de cada institución como desde las diferentes instancias del Ministerio de Educación. Gerson, quería preguntarte cómo ves tú, para ti, de manera personal y con tus colegas, ¿no? ¿Cómo crees que están manejando los docentes esta situación de desgaste emocional? ¿Qué tipo de soportes están recibiendo? ¿Qué esperan ustedes de sus directores, de las autoridades en general, ¿no? Y tal vez no solo hoy, tal vez mirando también hacia un futuro acompañamiento que requiere este nuevo rol docente, ¿no? ¿Qué experiencias tienes tú que podrías compartir? Bueno, es cierto, hay un desgaste muy fuerte emocional. Nosotros, los que escogimos la carrera, en sí fue porque, miren, de la diversidad de carreras, la nuestra es donde tú te nutres de toda la energía de los estudiantes, donde el día a día tú vas y ellos te llenan, o sea, te rejuvenecen en otras palabras, ¿no? Ayer suya no tiene tanta idea, sino es como uno de ellos. Entonces, hay un desgaste y se nos ha canjeado no estar con nuestros chicos por una serie administrativa de papeleo, de fichas de seguimiento. Entonces, el maestro es como, digamos, un transportista que va a manejar su micro, pero control remoto. Entonces, es difícil, ¿no? Muchos nosotros ya queremos volver, pero también entendemos que pues hay rigurosidad ahorita con la enfermedad, entonces no se puede, ¿no? Entonces, ahora,
este desgaste que yo hablaba se generan por muchas causas, pero vamos a nosotros a empoderarnos y sacar, ¿qué hacemos los maestros para salir de este desgaste? Bueno, hay muchísimas formas. Una de ellas, por ejemplo, estamos creando grupos de maestros que aportamos entre nosotros, nos ayudamos, ¿no? Estas comunidades educativas, yo formo parte actualmente de la comunidad de docentes innovadores del Perú, donde somos 50, 60 maestros que compartimos, pero aparte de compartir muchas propuestas innovadoras, también algo que mencionaste muy interesante, nosotros mismos desarrollamos nuestras habilidades, ¿no? Estas habilidades socioemocionales, nos levantamos, o sea, nos ensalzamos, nuestras prácticas, entonces es muy importante. Ahora, dentro de la institución educativa es una buena oportunidad que los directores plasmen todo lo que es el liderazgo pedagógico, este acompañamiento que debe ser en rigor formativo y no punitivo, donde el director más acompañe la parte emocional y deje de lado la parte de que si está cumpliendo con su actividad, de que si está haciendo el seguimiento, de que si va haciendo sus materiales, no, el acompañamiento más emocional porque estamos en guerra, y en una guerra hay cambios, hay rigurosidad que deben ser limitados, entonces justamente es la puesta en marcha de esta situación. Ahora, es cierto que con este aspecto formativo de los directores, muchos de los maestros vamos a tener amplia libertad, pero también en esta libertad que vamos a tener es necesario que nosotros los maestros veamos la gran oportunidad de reconstruir la confianza de la sociedad con nuestro trabajo, confianza que a veces se perdió por algunos que no tienen esta pasión de enseñar, y es el momento de demostrar todo el profesionalismo nosotros, ¿no? De que sí va a haber muchísimos obstáculos, muchísimos óbices, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que darle la vuelta, ¿no? Y sacar en sí, hoy más que nunca, todo el profesionalismo de un docente, toda la creatividad de un docente. Muchas gracias, Gerson. Julio, hablando de la necesidad del docente de cambiar su rol, ¿no? y desarrollar nuevas competencias para este nuevo rol, ¿cómo podría ser ese proceso? ¿Cómo ayudar realmente al docente a este desarrollo de nuevas competencias? ¿Qué experiencia han tenido ustedes? Nosotros ahora estamos trabajando con muchísimos estudiantes aquí en Colombia, ayudándoles específicamente durante la época de la pandemia en desarrollar este proyecto de aprendizaje autónomo en casa. Digamos que nosotros hemos encontrado primero que esta no es una época para hacer capacitaciones, ¿sí? Las capacitaciones, digamos, sirven para aprender a manejar herramientas, tanto pedagógicas como tecnológicas, pero es la metacognición lo que permite la construcción de nuevos paradigmas y es lo que le da sostenibilidad a los proyectos. Entonces, como no hay esa combinación de esas dos cosas, lo que nosotros estamos trabajando es trabajar en elementos muy concretos. O sea, por ejemplo, vamos a trabajar el tema de autonomía y hoy vamos a trabajar específicamente el ponerse una meta con los estudiantes. Y vamos a ponernos esta pequeña, o sea, cada uno póngase una meta para hoy. Y después, al final del día, cumplió la meta, la logró o no la logró, ¿sí? Y ahí sí empieza, digamos, todas las preguntas metacognitivas sobre, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué te hizo? ¿Por qué no cumpliste la meta? ¿O qué te ayuda? ¿O de eso que aprendiste para mañana cuando te pongas otra meta? Entonces, empezar así con elementos muy concretos cada día, ir introduciendo gradualmente cada vez más elementos por ejemplo, de la autonomía o de la personalización o de la evaluación de proceso, ir introduciendo elementos concretos y en esa forma de concreción garantizar que haya al final, mucha metacognición, que es lo que nos va a permitir que la gente construya paradigmas y que todos estos proyectos, como decía Gerson, se conviertan en sostenibles en el tiempo. Muchas gracias. Patti, hemos visto en este periodo con mayor claridad que el desarrollo de la autonomía es central no solo para el estudiante, sino también para el maestro y para las escuelas en general. ¿Qué estrategias te parece que deberíamos desarrollar como sistema para que podamos fortalecer al docente y su
propia capacidad de desarrollo y a la vez, por lo tanto, desarrollar su autonomía profesional? A ver, en efecto, en este contexto que vivimos, los maestros han hecho un despliegue impresionante de una capacidad. O sea, creo que hace un rato decía Gerson en qué medida se ha perdido la confianza en el docente, ¿no? Porque hay docentes que perdieron la pasión por el aprendizaje. Lo que estamos viviendo con la pandemia es un reto tal que es que o te tiras a la piscina o te quedas al margen, ¿no? Y creo que lo que ha ocurrido es que una gran mayoría de docentes más bien está recuperando eso que tú dices, Gerson, que es esta pasión, ¿no? De manera muy resiliente, superando sus propias dificultades, sus propios duelos, incertidumbres, porque todos estamos viviendo lo mismo, han desarrollado una serie de estrategias para conectarse con sus estudiantes, incluso poniendo recursos, no debería ser, pero poniendo recursos para garantizar que se comunicaran con los estudiantes y poder retroalimentarlos. Y esto tiene, de un lado es como muy valioso, pero de otro lado también tiene altos costos. Y esto nos lleva a pensar que cuando hablamos del docente, tenemos que tener en cuenta como una doble dimensión del rol docente. Una es la que siempre la pensamos, el docente mediador del aprendizaje, el docente que es responsable de que los chicos aprendan. Pero hay otra dimensión, es el docente como persona y como profesional. Hace un rato Julio decía algo que me pareció muy pertinente para responder esta pregunta. Él decía, no es época de capacitaciones. O sea, las herramientas, si entendemos la capacitación como darte normativas, herramientas, etcétera, y quizás es bueno dar herramientas, soportes y tal, pero claramente creo que hay un mensaje que eso no es suficiente. Lo que el docente necesita son espacios para desarrollar su autonomía profesional, en primer lugar, es decir, su propio pensamiento reflexivo, para analizar su práctica, para ver en qué medida está siendo efectivo, ¿no? O sea, está bien recuperar la pasión, pero también recuperar la eficacia. Y esto nos lleva a una segunda idea, y es que el docente no trabaja solo, y creo que el contexto en el que estamos es una enorme oportunidad, porque es casi una necesidad de reforzar el trabajo colaborativo del docente. El docente no puede, nunca debería trabajar solo, y sin embargo lo hace. Sin embargo, ahora más que nunca, se podría aligerar mucho el trabajo a distancia si repensáramos, por ejemplo, en una escuela, ¿por qué en secundaria cada docente tiene que estar solo en su especialidad? No podemos trabajar como grupos, por grupos de docentes. O es más, el otro día escuchaba a Lucho Bretel decir algo más desafiante. ¿Y por qué cada docente se hace cargo de un grupo de estudiantes por grado? ¿Por qué no piensa en las familias? ¿Por qué a una familia tiene que llegar 2 o 3 docentes? Si trabajáramos por proyectos, podríamos dar un apoyo más sostenido, más colectivo. Es decir, es el tiempo de pensar de manera sistemática nuevas formas de hacer las cosas. Y ahí una estrategia muy importante que el Ministerio de Educación, pero también desde la sociedad civil y de las escuelas de gestión privada se ha venido implementando hace tiempo, es el de comunidades de aprendizaje, ¿no? Y no estoy hablando solo de docentes que se reúnan ocasionalmente para intercambiar. Estamos hablando de una práctica permanente, sistemática, continua, que permita al docente desarrollarse profesionalmente y sentir que no está solo. Yo creo que este es el momento, efectivamente coincido con Julio, no de las capacitaciones tradicionales, pero sí el momento de las comunidades de aprendizaje, es el momento de fortalecer los vínculos entre docentes que aprenden de docentes, como Gerson, ¿no? Docentes que se apoyan entre sí, y docentes que piensan una nueva manera muy distinta de llegar a sus estudiantes y a las familias en este contexto de a distancia. Muchas gracias. Y tal vez como sistema deberíamos de pensar también en reorganizar los tiempos que dedicamos, ¿no? Porque mucho más tiempo dedicado a este trabajo de comunidades de aprendizaje, donde se va a dar el compartir, el aliviar la tensión emocional y a la vez también todo un proceso de metacognición de cada sería más productivo que a veces una serie de funciones casi burocráticas que hay que cumplir en la escuela, ¿no? De acuerdo. Pasando a la tercera ronda de preguntas, decíamos en el bloque anterior que las familias se han acercado como nunca a mirar el proceso educativo de sus hijos, ¿no? Y no cabe duda de que las familias marcarán también una diferencia y que es importante darles los insumos para que puedan realizar el acompañamiento que sus hijos necesitan. Como vemos en las encuestas que también se han venido publicando, realmente están pidiendo ayuda a las familias en esto, ¿no?
En el pasado, las escuelas y las familias no siempre han comprendido la verdadera importancia de este trabajo conjunto, así que este año también abre oportunidades en este sentido, ¿no? Para replantear el vínculo y el alineamiento de estos dos actores tan importantes para el niño y para el adolescente. ¿Qué rol debe cumplir el docente en este proceso y qué otros actores deberían involucrarse para lograr esta meta? Es lo que queremos conversar ahora. Gerson, ¿cómo has visto tú mencionaste, ¿no? Que habías estado acercándote a tus alumnos y que las familias, los padres habían sido unos aliados en este proceso de acercamiento. Tal vez nos puedes contar un poco más qué estrategias tienes para acercarte a los chicos, pero además cómo te ha sido necesario orientar a los padres también para que el acompañamiento que hagan en casa se alinee también, ¿no? Con las metas educativas que tenemos, con este propósito de autonomía, de sostenimiento emocional de los niños. Me imagino que en tu interacción con las familias te habrás encontrado con diferentes situaciones también, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, primero, nosotros tenemos en el contexto nos ha mostrado que hay brechas educativas grandes todavía. La parte tecnológica es sustancialmente, ¿no? En la parte pedagógica también, en la parte curricular también. Y sobre esto último, lo que he encontrado es que pues no hay una comunicación clara a la sociedad sobre el enfoque por competencias que estamos trabajando a nivel del Perú, ¿no? Y esto está mermando bastante el apoyo de los padres en casa, debido a que los padres, en su mayoría y familiares, han crecido y han formado sus aprendizajes bajo otro concepto, siendo el cognitivo el más resaltante y el más marcado. Entonces, dos enfoques van a colisionar en un punto que es el estudiante, porque el papá ha crecido bajo el desarrollo de algoritmos, bajo la resolución, la dicción de conceptos, ¿no? Y cuando ahora nosotros queremos, o estamos en la propuesta de pues, desarrollar ya el pensamiento crítico reflexivo, el pensamiento complejo, donde el estudiante pues relacione con el contexto, ¿no? Los diversos problemas y lo preparemos para esos retos. Entonces hay una colisión, ¿no? Porque el trabajo la están haciendo muchos padres. También la otra parte es que muchos de los padres no tienen la sostenibilidad, en este caso de desarrollo y aprendizaje. En mi localidad muchos han quedado en tercero de primaria, sexto, algunos en secundaria, entonces proponerles ellos que nos hagan el acompañamiento es un poco difícil. Acá lo que marcaste es muy importante, los aliados. Aquí ya debemos aliar, buscar alianzas. Es necesario ya tender los puentes. ¿Por qué? Indudablemente no, como institución, el ministerio y todo lo que conformamos el Ministerio de Educación, solos no vamos a hacer porque este es un duro reto. Entonces, acá vienen las alianzas para fortalecer a esos padres de familia que dejaron inconclusos su parte de sus estudios, ¿no? Y de esa manera podemos cimentar muchas situaciones de aprendizaje. Ahora, los docentes tenemos muchísimos retos que tenemos que hacer, ¿no? Pero uno de ellos es buscar esta alianza y sobre lo que mencionaron los que comparten actualmente esta mesa virtual, ¿no? De que todo vaya dirigido a gestionar, desarrollar esta competencia 29 en nuestro currículo, que es que el alumno debe desarrollar esta competencia de gestionar su aprendizaje de forma autónoma, y los padres deben darle ese espacio para que él lo haga. Y es cierto, ambos van a trabajar, pero la proporción debe ser de 5-1, donde ese uno que va a ser el papá va a ser acompañamiento y la guía. Pero si es al revés, al final vamos a tener tareas hechas por los padres, que no se quiere llegar, o evidencias realizadas con el soporte de los padres, lo que no se quiere llegar. Entonces, aquí hay mucha relevancia, pero sí se concluye, es necesario los puentes, es necesario el gestionar su aprendizaje de manera autónoma, es cierto. ¿Hay trabajo por hacer? Sí. ¿Hay maestros comprometidos? Sí. Y es cierto, tenemos esa voluntad nosotros los maestros. Sí, como dice, nos falta todavía difundir un poco mejor lo que busca el currículo, las ideas fuerza de nuestro currículo para que las familias puedan ser realmente aliadas en esto, ¿no? Muy interesante, Gerson. Julio, como especialista en el aprendizaje autónomo, para cerrar el círculo de esta idea del aprendizaje autónomo y retomando lo que también acaba de mencionar Gerson, ¿cómo los docentes pueden ayudar a los padres para que realmente se alineen con esta búsqueda de la autonomía, ¿no?
Y sobre todo preguntan mucho también los maestros de los niños menores, porque sienten que los niños en casa están como con un cuidador al lado todo el tiempo, ¿no? Y que es difícil lograr esos espacios de gestión de la autonomía de los niños. ¿Qué ideas nos puedes dar al respecto? A ver, para la primera parte de la pregunta, yo creo que ya Gerson respondió gran parte de esa pregunta, ¿sí? Pero, a ver, como la pregunta es, nosotros en nuestro proyecto lo que hacemos es, aunque suene muy loco, ¿sí? Es ayudar a los padres de familia a que aprendan a hacer preguntas metacognitivas a sus hijos. O sea, una muy sencilla es, por ejemplo, que un padre le pregunte a su hijo, ¿cómo sabes que la meta que te pusiste hoy es buena? ¿Sí? O sea, lo que hacemos es ayudarles, o sea, primero con muchos ejemplos y fuera de eso, irles ayudando a que ellos aprendan a hacer preguntas metacognitivas, porque como decía Gerson, no tienen las capacidades y fuera de eso, tampoco es la idea de hacer homeschooling. O sea, la idea no es que los padres se conviertan en los profesores de sus hijos, ¿sí? Los padres tienen un rol distinto de acompañamiento y que el hacer esas preguntas metacognitivas, al final, digamos, ellos también están haciendo metacognición, ¿sí? Del proceso de sus hijos. Aprenden a través de esas preguntas digamos, a entender y ver qué es lo que está pasando con el proceso de sus hijos. O sea, se vinculan emocionalmente y funcionalmente en la medida en que el estudiante va contestando esas preguntas. ¿Sí? Entonces, esa es digamos, como la receta que nosotros usamos, que parece que es bastante más sencilla, ¿sí? Y que aporta muchísimo. Ahora, con los pequeñitos tenemos varios problemas. Yo uso un ejemplo muy sencillo, es si un niño quiere aprender, si queremos que aprenda un niño a pasar la calle, ¿sí? Cuando es un bebé, pues simplemente lo pasamos en brazos, lo pasamos cargado, ¿no? Como decimos en Colombia. Una vez aprende a caminar, pasa de la mano y el niño no toma ninguna decisión. Simplemente es el mayor el que le está diciendo ahora pasamos, ahora no pasamos, etc. Pero durante todo el tiempo empieza a hacer preguntas y vienen autos a la derecha o a la izquierda, el semáforo está el semáforo peatonal, en los pasos de cebra, etc. Empieza a hacer preguntas que el estudiante empiece a entender cómo funciona eso. Después de que entiende cómo funciona, ¿sí? Ya le dice, bueno, da los últimos pasos tú solo, ¿sí? Y después desde la mitad y después ya desde el principio, pero siempre acompañándolo, ¿sí? Entonces él puede pasar la calle solo, pero no puede ir donde quiera hasta que no tenga el mapa mental del sitio que se está moviendo dentro de su cabeza, ¿no es cierto? Hasta que no tenga su mapa mental. Entonces, digamos que esas son, digamos, un ejemplo de cuáles son las etapas de desarrollo de la autonomía. Claro. ¿Sí? Entonces, por supuesto, cuando son muy pequeñitos, los tenemos que llevar en brazos y nosotros tomar todas las decisiones. Pero ya después, el trabajo es que aprendan a caminar, o sea, que aprendan a moverse. Y el trabajo es ayudarlos a que aprendan a moverse. Después, el trabajo de los educadores con los pequeños viene a que comprendan cuál es el ambiente que hay alrededor, ¿sí? Y después que empiecen a desarrollar la habilidad de hacerlo. Entonces, y después ya viene pues todo el tema de estructuración de pensamiento. Entonces, esas son las etapas que nosotros seguimos para trabajar desde los más pequeñitos hasta los más grandes, y tenemos que tener en cuenta dos cosas: que la autonomía no viene con la edad, son dos cosas distintas, y que autonomía en ningún momento quiere decir abandono. El desarrollo de la autonomía lo que cambia es la forma de acompañar el proceso, pero nunca es que ese ya es autónomo y ya no hay nada que hacer. O sea, porque el abandono es lo peor que podemos hacer. De acuerdo. De acuerdo, muy interesante y muy potente además la manera en que es transversal la estrategia para los docentes, para los padres, para los alumnos, para los niños y los jóvenes. Pati, la confianza es la base de muchas cosas, ¿no? No solo de la autonomía del docente, sino sobre todo también del trabajo en equipo que deben realizar la escuela y las familias. ¿Qué sientes tú que se ha ganado en términos de generar
ese vínculo, esa confianza en estos tiempos de pandemia, y cómo ayudar a que esta relación se mantenga fuerte o se siga fortaleciendo incluso desde el Estado y desde la sociedad para el futuro. Ya, muy bien. A ver, sin duda que confianza y autonomía son como los dos lados de la misma, las dos caras de la misma medalla, ¿verdad? La autonomía supone que hay confianza. Si la pensamos, por ejemplo, de padres hacia hijos o de docentes hacia los estudiantes, si te reconozco que eres capaz y que quieres, ¿no? Y confío en ti, vas a crecer en autonomía, ¿no? Vas a poder desarrollar tu autonomía, pero al mismo tiempo la autonomía no es una autonomía, digamos, free, gratis, ¿no? Está en función de algo. Y yo ahí quisiera, en primer lugar, que nos detengamos un poquito en ambos conceptos sobre autonomía. Cuando digo que no es una libertad para hacer lo que tú quieres, en el plano educativo estamos concretamente hablando de algo. Recordemos que la educación tiene dos finalidades. Tiene la finalidad de desarrollar en los estudiantes ese pacto de aprendizajes, ese conjunto de aprendizajes que cada sociedad establece, ¿no? Y que define su currículo. Y también tiene un fin social, ¿no? Por eso es que la educación es un bien público, o sea, que se gestione de manera pública-privada. Y el fin social es contribuir a una sociedad más democrática, más inclusiva, sostenible, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, hay un mandato social. Por lo tanto, la autonomía es autonomía en función de ese mandato. Es una autonomía en cuyo marco docentes, escuelas tienen que rendir cuentas en tanto y en cuanto están logrando cumplir este mandato. Ahora bien, la confianza. La confianza supone, decía, por un lado, que yo creo en tus capacidades para hacerlas. Y lo cierto es que si lo pensamos en términos de Estado a los docentes, nosotros hemos abandonado mucho la docencia, nosotros como país. No les hemos dado las herramientas, la formación, la libertad de desarrollo autónomo y reflexivo. Por lo tanto, la confianza está mellada, o sea, la confianza en la capacidad docente sí está afectada, ¿no? Y esto es importante señalarlo. Pero también, y ahí quiero rescatar algo que ha dicho tanto Gerson como Julio ya con respecto a las familias, es que esta confianza es también no solo en tu capacidad, sino que tú y yo queremos lo mismo. Y resulta que no está, ese supuesto pacto no es un pacto que esté resuelto, ¿no es cierto? O sea, creo que Gerson lo ha graficado muy bien. Las familias, y digo las familias en general, todavía arrastramos esta concepción de que a la escuela se va para asimilar información, para retener información, ¿no? Es muy poco, los educadores hemos fallado aún en posicionar suficientemente. Y creo que no es un asunto solo de difundir. Cuando digo pacto es porque realmente tenemos que conversar y ponernos de acuerdo en la escuela, familias y docentes, en la sociedad, estados, docentes, también, hacia qué tipo de competencias, cuál es el objetivo del aprendizaje, ¿no? Entonces, poder construir de un lado, afiatar este acuerdo social es clave. Y sí, la pandemia ha brindado una oportunidad tremenda porque se ha recuperado, creo que se ha abierto la puerta para recuperar la confianza en el docente. O sea, ahora todos admiramos y valoramos los esfuerzos docentes. Aprovechemos esta confianza dada para dar dos pasos más. Okay, ahora vamos a hablar de qué aprendizajes son los que tenemos que desarrollar. ¿Por qué? Y por qué es importante. Y darnos el tiempo de explicar de por qué es importante no retener información críticamente, sino ser críticos, reflexivos, autónomos, ¿no? Que es valioso tener un punto de vista diferente, que no siempre tenemos que decir sí a todo, y ese es el nuevo aprendizaje que las familias necesitan también entender y apropiarse para estar más alineados en esta tarea. De acuerdo, muchas gracias, Patti. Bueno, hemos terminado las tres rondas y nos queda ahora tiempo para las preguntas del público. Yo quería comenzar con Julio, con una pregunta que siempre sale además, ¿no? Que es, ¿cómo podemos hacer estas cosas ahorita si no tenemos internet, no tenemos herramientas tecnológicas? ¿Se puede? O sea, yo al inicio decía que estas preguntas que íbamos a trabajar esta tarde eran un poco al margen del modelo de educación remota y de si había tecnología o cuál tecnología, pero la gente se pregunta si de verdad eso es posible. ¿Tú qué experiencia tienes? A ver, hay que entender que, que podemos hablar de dos cosas, ¿sí? El proyecto pedagógico y el proyecto tecnológico. Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que pasa digamos, en los
en los circuitos del computador y lo otro es qué está pasando en el cerebro del niño. ¿Sí? Tenemos que separar los dos. Nosotros estamos trabajando, o sea, entendemos que todo lo que estamos haciendo es un proyecto pedagógico. ¿Sí? Este año terminaremos con más de 100.000 estudiantes, con los cuales, digamos, son colegios rurales, con muchas sedes, muy pequeñas, y, por supuesto, en muchos sitios no llega ni siquiera la señal del celular. Entonces, tenemos que usar tecnología, pero es que la tecnología que usamos, podemos usarla de las primeras tecnologías, como es el lápiz y el papel, como es, digamos, los libros. Nosotros lo que usamos es una agenda. En la agenda, el estudiante, digamos, es el medio de comunicación y el medio, digamos, el estudiante se tiene que poner una meta cada día, es la meta para que planee, es la herramienta para que planee, es la herramienta donde hace todas sus reflexiones metacognitivas, es la herramienta que nosotros más usamos, es la agenda, que puede ser electrónica o puede ser física, pero normalmente en en la mayoría de los proyectos esa agenda es una agenda física. ¿Sí? Entonces, no, digamos que la tecnología ayuda, digamos, a cumplir una meta, pero la tecnología simplemente por tecnología no sirve para nada. De acuerdo. De acuerdo, que has terminado tu respuesta con eso tan contundente. Tenía una pregunta también para Gerson. Gerson, la idea es, hablamos, ¿no?, de retroalimentar, de estar en vínculo con los alumnos para monitorear su proceso de aprendizaje. ¿Cómo podemos hacer eso a través de llamadas telefónicas? Hay muchos maestros que se preguntan eso y de repente tú puedes compartir algunas experiencias. Bueno, yo lo primero que he hecho los primeros días es darle un espacio enorme a los estudiantes para que ellos se organicen. Y yo tengo que pensar como maestro que yo no soy el único maestro que el estudiante tiene. Tiene otros 10 que también seguramente están organizándose. Entonces, lo primero que he hecho es darle bastante espacio. Y he quitado la rigurosidad en lo que es matemática, que bueno, era un área muy rigurosa en cuanto a sus formas, a sus presentaciones, ¿no? ¿Quién no recuerda matemática cuco de la secundaria? Pero sí le ha quitado eso, ¿no? Le hemos sacado todo ese peso y le hemos dado bastante tiempo al estudiante. Quizás lo he convertido en un área que sea más amiga de ellos, que no se sientan tan forzados, ¿no? Por desarrollar cantidades, por desarrollar rápidamente, ¿no? Darle mucho espacio. Ahora, ¿cómo interactúo? ¿Cómo hago esta situación de llevar el aprendizaje remoto? Bueno, yo lo que hago es una transformación digital del aprendo en casa, ¿no? Genero compact audio, donde los audios los reduzco, hago videos dinámicos, donde pues es una mezcla de compact audio más resumen de la clase, videos tutoriales, que también son audios compactos con infografía, realizamos seminarios virtuales a nivel nacional, participamos en clases vivenciales online con las familias, o también ahora como estamos haciendo con lo que son aldeas infantiles, con Grupo Renace, por ejemplo. Entonces, o también hacemos algo muy interesante, como mencionó hace un momento Patricia, formamos estas comunidades de innovadores y generamos foros nacionales. Tenemos este viernes, por ejemplo, un foro nacional, pero no es para escucharnos, sino es para escuchar a los estudiantes de todo el Perú. Vamos a ver cómo están viviendo en Piura, en Arequipa, en Tacna, cómo están viviendo este aprendo en casa, y de ahí, a partir de ahí, nosotros reflexionar y tomar, pues, retomar algunas actividades, ¿no? Porque es necesario escuchar. Entonces, son una serie de trabajos que uno va realizando, y todo con la finalidad, ¿no?, de ser parte de la solución, ¿no?, de dejar a veces ya de criticar, ¿no? Es bueno la crítica, pero siempre proponer, ¿no? La crítica reflexiva va en ese sentido. Critico algo, critico tal partitura, pero ¿qué hago yo? ¿Qué propongo? Entonces, en esa propuesta nos sumamos muchos maestros, ¿no? Entonces, hay bastante interacción. Con lo que es la retroalimentación, básicamente es una
yo lo considero como un refuerzo, como una devolución de lo que ellos quizás por ahí pasaron por alto, y con una llamada puedes rápidamente crear el Zoom, inmediatamente le das lo conectas, ¿no? Puede ser, y hay muchas formas, ¿no? Que se hace, y todas estas formas, créame, van innovándose y es relativo, cada día vas creando nuevas formas, y en eso creo los maestros nos vamos a volver grandes tesistas online, ¿no? Visto toda esta pandemia. Gracias, Gerson. Una última pregunta del público para ti, Patti. Si actualmente estamos viendo un desgaste emocional importante, se ve en todos los reportes, ¿no? ¿Qué se debería hacer? ¿De qué manera podríamos contribuir todos como sociedad y como Estado también para evitar esto, ¿no? Porque se habla mucho del tema, pero no estamos viendo soluciones tan concretas. ¿Se te ocurre alguna? A ver, yo sé que hay una tensión muy fuerte entre la necesidad de dar acompañamiento a los docentes, acompañamiento, soporte, y de hecho, tanto las direcciones regionales de educación en los diferentes departamentos del país como desde el Ministerio de Educación, se está haciendo esfuerzos por generar redes de acompañamiento, por dar espacios de acompañamiento, de apoyo socioemocional. Pero una queja constante y totalmente legítima es porque hay también esta necesidad de supervisión desde el Estado, ¿no? Que termina generando una serie de formatos que son los que generan mucho estrés, además Gerson lo ha mencionado, y desgastando un tiempo que se podría invertir en otra cosa. Ahí hay una tensión, pues, o sea, y tenemos que reconocerlo que, como decía hace un rato, o sea, el acto educativo, hay un mandato social, o sea, sí hay una necesidad de rendir cuentas, sí es necesario saber a cuánto se está llegando, de qué manera se está llegando. Pero creo que lo que se tendría que procurar es fortalecer mucho más las instancias locales, las redes, es decir, descentralizar mucho más. Cuando se trabaja Aprendo en Casa, fue una respuesta nacional ante una situación de emergencia y era necesaria. Pero ahora, en el contexto en el que estamos, creo que lo que se requiere es transitar un poquito más a fortalecer instancias locales de gestión, ¿no? Instituciones educativas que son grandes, o redes de escuelas, si estoy pensando en el área rural, redes de escuelas, y ciertamente que no hemos hablado de un personaje que es clave, que es el especialista de las unidades de gestión educativa local, que muchas veces tiende a sumar y multiplicar exponencialmente los pedidos que se hacen del Ministerio de Educación. Entonces, ahí sí el Ministerio tiene una responsabilidad en términos de dar buenos y claros mensajes a la SUGEL y fortalecer más bien esta capacidad de acompañamiento, ¿no? Sí, de recojo de información porque se necesita, porque es un sistema y porque la única manera de tomar medidas adecuadas que tienen impacto en presupuesto para el próximo año, es saber qué está pasando, pero se tiene que generar un equilibrio y la mejor manera es fortaleciendo más las redes, las instancias locales de acompañamiento, y creo que ahí también el trabajo de los aliados es muy importante, ¿no? De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Patti, Gerson y Julio, por su generosidad al compartir con nosotros sus experiencias y sus reflexiones, no solo hoy día, ¿no? Sino en todo el proceso de preparación de este CADEX. Ha sido muy, muy rico prepararlo con ustedes. Queremos hacer este agradecimiento también extensivo a todos los miembros de la comunidad de líderes de IPAE que nos vienen acompañando en el trabajo de recoger desafíos y propuestas en busca de una mejor educación para todos. Como suele suceder en estos encuentros, se quedan en evidencia la complejidad y la amplitud del tema, se quedan muchas preguntas también que ustedes nos han hecho llegar, muchas cosas más por analizar y discutir. Quedan tareas para la comisión encargada de IPAE, de hecho el tema de la formación inicial y la formación en servicio es un tema importantísimo que tenemos que acometer, y creo que muchas tareas para todos también a partir de lo que hemos escuchado. Pero la buena noticia es la conciencia de este momento de oportunidad que no debemos desperdiciar. El gran reto de la educación remota de emergencia nos ha puesto en la situación de comprender de una manera más concreta que nunca por qué todos debemos ser parte de un proceso intenso de cambio e innovación. Si ahora no lo hacemos, ¿cuándo? Les agradecemos a todos ustedes por su participación. Mañana estaremos publicando las conclusiones de este CADEX y ahora en un rato los invitamos a completar una breve encuesta que aparecerá en sus pantallas. Además, nos gustaría agradecer a los diarios La República y El Peruano,
a la Agencia Andina, la revista Caretas, a los portales PQS, En Agenda, Sucesos Perú y Mamá Feliz, que han sido aliados estratégicos en la transmisión de este evento. Finalmente, les contamos que el 8, 9 y 10 de septiembre se llevará a cabo el CADE Educación 2020. Este año 100% en línea. Los invitamos a participar. Pueden entrar al cadeeducacion.com para tener más información al respecto. Muchísimas gracias a todos nuevamente y buenas tardes.